Entonces, hoy vamos a tratar de vía de diligencia, empezando respondiendo una pregunta. ¿Qué es la vía de diligencia de terceros? Bajo el contexto de la norma ISO 37001 y de las leyes que existen en el Perú en este caso. ¿Será que es una obligación? ¿Y cómo se puede implementar esta norma? Perdón, ¿cómo se puede implementar este procedimiento o proceso? ¿Qué es lo que es al final? ¿Un procedimiento, un proceso? Vamos a explicar primero qué es la debida diligencia de terceros bajo el enfoque de ISO 37001. La definición que está en la norma ISO 37001 dice que la debida diligencia de terceros es el proceso sobre el cual la organización debe evaluar, y la palabra, voy a cambiar la versión de mi puntero, permítanme un momento, debe, dentro de las normas ISO, cuando se encuentra con una palabra debe, significa que es una obligación. Entonces, bajo el concepto de un ISO 37001, pensando que un ISO de sistema de gestión es tan igual como un ISO 19000, un ISO 9001, o ISO 18000, o ISO 14000, que son sistemas de gestión de calidad, de salud ocupacional, de medio ambiente, etcétera. Todos estos sistemas tienen dentro de la estructura de la norma requisitos que tienen que ser cumplidos. Entonces, cuando nos encontramos con la definición debe, significa tiene que existir, se tiene que hacer. No es algo voluntario o algo que yo pueda pensar en no hacerlo. Pero la norma, al final, dentro de la definición, no le he puesto acá, pero le dejo de curiosidad y dato curioso para los que saben o los que tienen interés, tiene una nota aclaratoria donde dice que la entidad puede prescindir de implementar la debida diligencia, siempre y cuando justifique el porqué. Vamos a entrar a detalle. La organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno en relación a transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio y el personal, pertenecientes a estas categorías específicas. Esta evaluación debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno. La debida diligencia debe actualizarse con una frecuencia definida para que los cambios y la nueva información puedan tenerse en cuenta. Vamos a parar a leer por partes toda esta definición. Habla de que tiene que definirse la naturaleza, debe evaluarse según la naturaleza y el alcance del riesgo. Y en relación a mis proyectos, actividades, es decir, mis procesos dentro de mi entidad, socios de negocio, los terceros y el personal. Hoy vamos a hablar sobre los terceros. Sobre el personal, que es los empleados de una entidad en la cual existe un sistema de gestión antisoborno, no lo vamos a tocar en específico porque es otro contenido más allá que sea un mismo procedimiento. Entonces, yo tengo que incluir en esta evaluación cualquier debida diligencia necesaria. Pero entonces, ¿qué es una debida diligencia? ¿Y a quiénes se aplica? Según la norma, si yo voy a abrir el concepto socios de negocio y personal, puedo entender lo siguiente. Son todos mis proveedores, todos mis clientes, consultores, representantes de gobierno, socios comerciales, accionistas, y aquí yo puedo abrir otros conceptos adicionales de terceros y empleados. Empleados le he puesto a propósito al final porque empleados es un tipo de debida diligencia al interior de mi organización sobre un tipo de persona que tiene un nivel de responsabilidad diferente a un tercero. ¿Sí? Entonces, cuando yo expando el concepto de socios comerciales,
tengo que entender primero quiénes son todos estos socios que se relacionan conmigo, incluidos los representantes de gobierno. Toda organización, entidad, tiene que pagar impuestos, pagar licencias, mantener el local donde funcionan sus operaciones siempre en reglas. Entonces tiene relación con el gobierno. Y en esta pandemia del COVID que hemos pasado recientemente, muchas entidades privadas han sido motivadas por hacer donaciones, sea de manera voluntaria a ONGs, a instituciones de caridad o inclusive a entidades de gobierno para facilitar este tipo de ayuda humanitaria en una crisis de salud generalizada. Entonces tengo, bajo ciertos aspectos de mis proyectos o transacciones, algunos momentos en los cuales me relaciono con estos terceros. Tengo que tenerlos mapeados. Entonces, la debida diligencia, dice la norma, se tiene que aplicar sobre determinadas transacciones, socios de una organización para evaluar el alcance, la escala y la naturaleza de más que un riesgo bajo de soborno, identificado como parte de la evaluación de riesgo de la organización. Acá estoy entrando en dos conceptos de riesgo, ¿sí? El riesgo de soborno del tercero como parte de la evaluación del riesgo de la organización. Es decir, Arturo, ¿existe una evaluación de riesgo anterior a la organización? Sí, dentro de la norma hay un capítulo especial para la valoración del riesgo de soborno, que es una valoración más grande, de un alcance diferente, donde una parte de esa valoración del riesgo tiene que ser los terceros. Entonces de ahí se desprende el concepto de debida diligencia de terceros con un riesgo de soborno de terceros. ¿Es una obligación? Vamos a entrar en el contexto de nuestro país. La ley 3424, muchos conocemos, empezó con un marco regulatorio donde, ahí lo he resaltado de color amarillo, dice, primero el título, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En el artículo 3 de este mismo capítulo se define quiénes son las personas jurídicas. Son casi todas las empresas que tienen representación jurídica en el país, todas las empresas privadas. Entonces es una ley que regula la responsabilidad frente al modelo de prevención de riesgo de soborno, de la comisión de delitos del riesgo de soborno. ¿Por qué se llama ley responsabilidad administrativa o no es una responsabilidad penal? Hay muchos abogados juristas, muchos abogados que han definido que el título, más allá de lo que la ley en el Perú diga, se puede interpretar como la ley en otros países, como una ley de responsabilidad penal, porque al final de cuentas las sanciones tienen una similitud muy parecida a un carácter penal sobre las personas naturales que tienen la responsabilidad legal de una organización. A eso se aplica penal, y a la entidad jurídica se aplican sanciones administrativas desde lo económico hasta el cierre de sus operaciones. Entonces, existe una obligación, y fíjense, dentro de esta ley, en la definición de los conceptos de la ley, dice, debida diligencia. He resaltado de un color diferente las palabras claves de la clase de hoy. Proceso, es decir, no es un procedimiento bajo la norma peruana, es un proceso para evaluar con detalle riesgos de delitos. Estoy entrando en algo legal, delitos con la finalidad de prevenir o mitigar el riesgo de la comisión de delito en el ámbito de las transacciones comerciales, es decir, todo lo que yo haga como compra y venta, en mis proyectos, actividades, socios comerciales y el personal considerado dentro de esta categoría. Yo he resaltado de color los conceptos que vamos a tocar el día de hoy. No me voy a enfocar en empleados.
Entonces, si yo entiendo que es un proceso, ahora me voy al artículo 25 de esta misma norma que dice: la persona jurídica implementa un procedimiento de debida diligencia como un control específico adicional. Es decir, la debida diligencia es un control específico. Específico quiere decir enfocado, con foco en una realidad, mis terceros y mis empleados. Este procedimiento permite contar con un control de prevención y detección. Ajá. Entonces, yo no soy el Ministerio Público, es decir, no puedo ejercer una opinión sobre qué tan grave es el delito de una persona que está investigada por corrupción. No puedo hacer eso. Mi modelo tiene que ser un control de prevención y detección de riesgo de delito en la toma de decisiones. ¿Sobre qué? Sobre la conveniencia, es decir, sobre la posibilidad de que yo pueda posponer, continuar, suspender o revisar las operaciones, proyectos, actividades y relaciones con los socios comerciales. Socios comerciales vamos a pensar que son todos los terceros, ¿ok? En la definición de la norma, socios comerciales vamos a aplicarlos como que son todos los terceros con los que me relaciono porque tengo un interés con ellos. Porque al relacionarme con ellos, yo hago que mi empresa genere lucro, genere ganancia. Porque hablando con sinceridad, todas las empresas jurídicas, excepto las ONGs, existen porque tienen que generar lucro y ganancia para que pueda existir. Entonces, el propósito de esta norma es que yo pueda prevenir y detectar riesgos de delitos cuando yo voy a comprar, voy a vender, voy a donar, voy a hacer un patrocinio, voy a ir a almorzar con un proveedor que tiene relación con un alcalde, con un ministro, con un jefe de una supervisión de SUNAT, de SUNAFIL, etcétera, etcétera. Ese es el marco regulatorio nacional. Pero ese no es el único. Dentro de este marco regulatorio, la SMB tiene lineamientos para la implementación del funcionamiento y modelo de prevención. Y una parte importante de la acreditación mínima que tiene que tener el modelo de prevención de una entidad jurídica, cualquier fuera el tamaño, dice acá, he resaltado, acreditación del funcionamiento, y aquí abajo, evidencia de la aplicación de debida diligencia a socios comerciales y partes interesadas. Aquí entra un concepto más detallado, partes interesadas. No he resaltado empleados, porque ya expliqué que el propósito de hoy no es hablar de empleados. Entonces, fíjense que cuando uno lee una norma legal, que es parecida a la norma ISO, hay obligaciones, ¿sí? La gran mayoría, imagino, conoce que cuando una empresa implementa una norma ISO, la norma ISO se caracteriza porque es auditable, porque genera evidencia, ¿cierto? Las normas ISO tienen registros, formatos, bien bonitos, todos codificados, con fecha y hora, usuario que registró, usuario que modificó, existe el log de auditoría, se puede evidenciar quién abrió el archivo, quién lo modificó. Existe una gestión de documentación bien estructurada, transparente, emitida a tiempo y siempre en el momento adecuado. Eso genera un sistema de gestión bajo la norma ISO. Cuando yo comparo los requisitos de mi modelo ante una entidad del Estado que tiene que acreditar y leo la palabra evidencia de la aplicación, no van a encontrar ustedes en esta norma ninguna explicación cómo evidenciar. ¿Ok? Entonces, la norma ISO existe porque te da un marco de actuación y de ejecución para poder cumplir con esta obligación, porque se vuelve una acreditación como elemento mínimo del funcionamiento. Entonces, la gran pregunta que también acompaña a esta siguiente etapa, así como empezó el modelo de SPLAF, tengo que aplicar todo esto, conocimiento de debida diligencia, sobre todos los terceros.
¿Qué es de mis recursos? ¿Cuántas personas tengo que contratar? ¿Puedo tercerizar? Y se abren muchas preguntas adicionales sobre esta obligación. Entonces, yo les planteo acá un modelo de implementación basado en la interpretación de la norma ISO 37001, en el que yo tengo que tener un alcance, sobre todo mis terceros, que quedamos claros, en eso se va a enfocar, donde tengo que tener una evaluación de riesgos que se desprenda de mi evaluación de riesgos de negocio, por así llamarlo, de más alto nivel, para hacer debida diligencia. Y como tengo que supervisar y monitorear de manera periódica, tengo que tener acciones de mitigación después de contratar un nuevo tercero y luego de contratarlo. A estas etapas las he denominado el mapa del proceso de debida diligencia basado en riesgos. ¿Por qué mapa de proceso? Porque como dice la definición de la ley 3424, es un proceso. Todos los que tienen alguna experiencia documentando procesos, un proceso tiene un diagrama de flujo donde empieza con una bolita, empiezan las cajas que describen las actividades, hay decisiones y se genera un producto final que es el resultado de ese proceso. Todo ese proceso tiene que escribirse en procedimientos, es decir, tengo que generar documentos en el cual se oriente a cierto grupo de personas según sus funciones para que ejecuten determinadas tareas. Entonces, hasta acá ya hemos repasado dos partes importantes. ¿Qué es la debida diligencia bajo la norma ISO 37001? Que es una obligación. Hemos visto que hay un marco regulatorio en el Perú que solicita tener esta implementación. Ahora vamos a ver cómo combinar estas dos, una necesidad y la otra el mecanismo. Ustedes cuando lean las normas ISO no van a encontrar en ninguna de las normas cómo hacerlo. Tienen que agenciarse de documentación adicional para poder cumplir los requisitos. Es ahí donde, por ejemplo, para esta parte de diligencia, es recomendable tener la experiencia de un profesional que haya pasado por implementaciones de modelos de cumplimiento. Pueden ser programas de cumplimiento o pueden ser sistemas de gestión de prevención de delitos como el lavado de dinero. Son muy parecidos, ¿ok? Solo que les aconsejo no copien y peguen modelos de otras empresas, de otras instancias, de terceros parecidos, porque ustedes tienen que hacerlo siempre basado en el riesgo. Voy a explicar ahora el primer concepto, alcance de los terceros. En este concepto de alcance de los terceros, tengo que definir, ¿sí? Disculpen aquí el error ortográfico tercetos. Tengo que definir quiénes son los terceros. Definirlo, pero con base en mis procesos de negocio. Es decir, la teoría de proveedor, cliente, consultor. Consultor se entiende como aquel proveedor contratado que presta servicios profesionales bajo un RUC que empieza con 10, donde no es una empresa jurídica con estructura física. Si es un profesional como yo, por ejemplo, que contratan para alguna asesoría específica, me pagan por mis servicios y honorarios y yo dejo un recibo por honorarios a cambio de este servicio. Está tipificado de manera diferente porque el proveedor es una persona jurídica con un ambiente físico donde ustedes lo pueden encontrar, pueden visitar en sus oficinas. Claro, ahora con la pandemia del COVID muchas empresas han dejado de operar y funcionar tal vez físicamente, pero existe una estructura societaria que ustedes pueden identificar en una página web, en la SUNAT, en registros públicos. En cambio, un consultor solamente tiene que solicitar la apertura de un RUC en la SUNAT, inclusive online, y ya está listo para prestar servicios. Es una naturaleza diferente. Funcionario de gobierno, comunidades, toda organización civil
que está registrada, valga la redundancia, en registros públicos, con una junta directiva, se denomina comunidad. Puede ser comunidad campesina, comunidad indígena, comunidad de pobladores, lo que la empresa determine como comunidad. Socios de negocio, y puedo seguir, accionistas, posibles compradores de acciones, etcétera, etcétera. Toda esa definición de terceros tengo que combinarla con mis procesos de negocio. ¿Qué procesos? Compras, ventas, gestión de contratos, transportes, si fuera una empresa de transportes, puedo contratar o puedo tercerizar, regalos y hospitalidades, donaciones y patrocinios, y puedo seguir desprendiendo más procesos. La combinación de terceros y procesos me debería dar mi alcance. Este dibujo de personas que está de color azul sería los terceros resultantes de esta combinación. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo identifico? Son actividades que tienen que hacerse por un especialista externo, porque el externo tiene mayor probabilidad de identificar qué procesos de negocio estarían más expuestos a un potencial o probable riesgo de soborno. ¿Qué pasa con una empresa donde se contrata un profesional que es local? O sea, es decir, es un profesional de la misma organización. Tiene un sesgo profesional que no le permite visualizar posibles esquemas de soborno dentro de los procesos, porque está tan comprometido con la organización que cree que no existe posibilidad de haber algo errado o de que alguna persona tome una decisión equivocada, sea cual fuera el nivel. Entonces, la recomendación es que en este trabajo se haga con un especialista profesional externo y una persona que conozca los procesos de la entidad donde estoy haciendo la diligencia o implementando por primera vez este procedimiento, para que ambos conocimientos se conjuguen, se combinen de tal manera que salga algo más real a la entidad. Una vez que defino el límite de mis terceros, tengo que hacer mi evaluación de riesgos de tercero. ¿Cómo hago esto? Ya tengo a mis terceros identificados, ¿okay? Ya los tengo separados, ya los identifiqué por proveedores, clientes, gobierno, consultores, están de una figura diferente para representar que ya hay un cambio, ya no son cajitas azules de personas, ya es una circunferencia con tal vez con un RUC y con un DNI identificado. ¿Cómo hago mi evaluación de riesgos? Se recomienda que se identifiquen primero factores de riesgos donde puedan existir mayor o menor probabilidad de ocurrencia para que se establezca un tipo de checklist. Fíjense que esta figura que tiene una tabla de Excel está pintada de algunos colores donde cada línea es una pregunta asociada a estos factores y según la respuesta, en este caso, de este ejemplo que les planteo, la respuesta sí o no, los colores se van ejecutando por cada pregunta y al final se tiene una evaluación de tercero en este ejemplo, de alto, medio, bajo nivel. ¿Qué factores tengo que considerar, Arturo? La bibliografía es muy grande. ¿Qué puedo considerar? Lo primero y lo más resaltante está acá. Localidad geográfica. Si soy una empresa que solo tiene proveedores y clientes locales en el Perú, yo le recomendaría mirar los informes de Proética, los más recientes, antes del COVID, donde ellos ya hacen estudios de la percepción de la corrupción en el Perú. Le recomiendo mirar los informes de la Contraloría General de la República del Perú, que ha emitido el año pasado, a fines del año pasado y este año, sobre el gasto del presupuesto asignado a las entidades de gobierno para atender la pandemia del COVID, donde ustedes podrán verificar los tipos de desvío, los tipos de injusticia social, los tipos de conflicto de intereses que muchas entidades
locales como direcciones de salud, gobiernos locales y gobiernos regionales, aprovechándose de la falta de control en la contratación de algunos servicios o equipos médicos, vulneraron los controles. ¿Por qué es bueno revisar estos documentos? Porque te va a dar una percepción de cómo está el riesgo de corrupción en esas zonas geográficas donde tú haces negocio. Y de repente donde negocias con el Estado, donde tramitas algún permiso, licencia, etc. Sector económico. ¿Será que el sector económico de tus proveedores y clientes fue golpeado nuevamente por la pandemia del COVID? ¿O incluyeron la pandemia del COVID en este estudio de análisis de riesgos? Tiene que haber estado incluido porque fue el más grande cambio, el más grande impacto en riesgo de cumplimiento en los últimos 50 años, tanto así que Transparencia Internacional ha declarado de que los efectos de corrupción del COVID generan un precedente que no tiene histórico, ¿sí? A nivel mundial. Porque a diferencia de los casos del gobierno de Estados Unidos del 77, a diferencia del caso de Enron en el 2000, fueron sectores económicos determinados. Este caso es mundial. No crean que el Perú está alejado de esto. Entonces, tienen que saber su sector económico qué tan probable de tener esquemas de soborno está sujeto. ¿Es necesario incluir preguntas específicas? Tal vez sí, depende de qué cosa quieren evaluar. Verificaciones fiscales y financieras. ¿Será que el RUC de la empresa que estoy contratando está con baja de oficio? ¿Está habilitado por la SUNAT? ¿Puedo contratar con una persona que está con estado en la SUNAT con baja de oficio, con deudas tributarias? Tienen que definirse que lo quieren incluir. ¿Puedo contratar a un proveedor que está con faltas en Infocor, con deudas muy elevadas? ¿Puedo contratar con proveedores que tienen dentro de sus representantes legales exfuncionarios del gobierno? Eso no es ilegal. No es ilegal que un funcionario de gobierno, que un exfuncionario de gobierno tenga una empresa. Pero ¿será que estoy evaluando bien a los PEPs, es decir, a las personas expuestas públicamente en mi relación comercial? Conozco el beneficiario final, es decir, sé la estructura societaria de este tercero. Puedo saber que no estoy siendo utilizado tal vez para fachada, para empresas fachadas. ¿Cómo está la aplicación de los derechos humanos? ¿Se acuerdan del caso del incendio que hubo en las Malvinas hace muchos años donde jóvenes murieron quemados porque estaban encerrados como en una jaula, en una oficina, en el último piso de un edificio? Eso se llama trabajo esclavo. Por ese trabajo esclavo murieron en un incendio. Eso es violación de derechos humanos. Se imaginan contratar con empresas, estando en Lima, ¿sí? Ni siquiera en provincias, que tienen como trato a los empleados o a terceros propios de ellos, con privación de la libertad, con maltrato y con violación de derechos humanos. Mejor dicho, quieren incluirlo dentro de su diligencia, porque es una comisión de delito. Antecedentes legales, los representantes legales están investigados por la Fiscalía Anticorrupción, han sido sancionados en las listas de, por ejemplo, de la contratación del Estado en la OSCE, tienen denuncias en el Ministerio Público local, nacional, tienen antecedentes criminales. Estos factores, y así como otros, tienen que ser incluidos ¿para qué? Para que ustedes establezcan cuál es el perfil que ustedes quieren tener. Esto se denomina evaluación de riesgos. Ahora, ya tengo listo los terceros y mi evaluación. Entonces, ya estoy listo para empezar con la debida diligencia. Si ustedes tienen empresas, han participado de proyectos donde han empezado directo con esta actividad de debida diligencia, sin haber definido terceros, o sin haber definido cuál es el nivel de riesgos que van a tratar, y lo han hecho todo acá, puede ser un modelo válido. No está mal hacer todo junto.
pero tienen que tomar en cuenta que la debida diligencia es un proceso con enfoque en riesgos, porque es imposible que su entidad pretenda atender a todos los terceros con que se relacionan. Un modelo de prevención auditado por un profesional del gobierno en el Perú o en otro país está preparado para poder encontrar las debilidades en el modelo. Así que si ustedes tienen que ser capaces de demostrar los terceros y los riesgos de los terceros, primero, de sus procesos para aplicar la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia entonces, Arturo? La debida diligencia es un procedimiento, ahora sí, como actividad, donde la norma en el Perú te permite tener una debida diligencia estándar o inicial y una reforzada. El propósito de la debida diligencia, como le decía el concepto anterior que mencioné, termina con la aprobación de un tercero para que haga parte de mí como un socio de negocio, ¿correcto? Tiene que hacer eso. No puede ser un socio que no pasó. ¿Qué tipos de socios pueden estar exentos de esta debida diligencia? Se me ocurre, por ejemplo, el caso más simple, Sedapal. Si yo tengo un pago a Sedapal todos los meses por consumo de agua, ok, no le hago debida diligencia a Sedapal, ok. Pero ¿qué pasa si Sedapal me envía una carta para poder colaborar con la donación de alguna situación o un patrocinio, porque está con algunos problemas, porque quiere atender la donación a personas que están pasando por situaciones de crisis? Mi relación con Sedapal como entidad prestadora de servicio público está exentuada, está exenta o está con excepción de mi debida diligencia. Tengo que haber identificado antes, pero si yo voy a donar o apoyar, ese dinero no puede estar fuera de mi debida diligencia. Si mi perfil de riesgo no lo detectó antes, se imaginan, mis actividades de debida diligencia mucho menos lo van a detectar. Entonces, ¿qué hago en una debida diligencia? Cuando ya tengo todo lo anterior, tengo que hacer lo siguiente: identificar y verificar el personal clave. ¿De quién? Del tercero. Es decir, ¿de dónde obtengo los datos del representante legal? ¿De la página de la SUNAT o de registros públicos? Todos sabemos, y no es algo novedoso, que los representantes que están en la SUNAT tienen una probabilidad de estar desactualizados muy alta. Y los que están en registros públicos, cuesta cada hoja que nosotros hacemos la consulta. Entonces, ¿de dónde obtenemos la información? Tenemos que tener un procedimiento para saber cómo identificamos y verificamos el personal clave, porque quienes cometen delitos detrás de las entidades jurídicas son las personas que toman decisiones. El gerente general, el gerente legal, el gerente de compras, el gerente financiero, el presidente de la compañía, el accionista. Ellos son los que toman las decisiones. Analizar la estructura societaria y jurídica. ¿Cómo accedo yo a verificar quiénes son los socios de una entidad? ¿Tengo la capacidad para ir a un sistema de información tipo registros públicos, pagar la consulta, la hoja determinada, bajar los datos que están en un PDF poco borroso, transcribirlos a un Excel, buscar en Google o en alguna herramienta de búsqueda? ¿Puedo hacer esto? ¿Tengo los recursos? Porque hay que analizar esa estructura. Luego tengo que verificar registros fiscales y financieros. Lo que mencioné hace un momento. Verificar en la SUNAT que esté habilitado. Y ojo, aquí un pequeño paréntesis. Verificar que un proveedor esté habilitado en la SUNAT no es un riesgo de cumplimiento. Debería ser un procedimiento del área de tributación, el área fiscal, que tenga esa práctica adherida. Pero hay entidades que no lo tienen. Es una oportunidad para que la debida diligencia lo aproveche y lo use o lo implemente si no lo tiene. ¿Qué más tengo que hacer? Esta parte es muy importante, colectar y analizar noticias negativas y de sanciones. Todos sabemos que por SPLAF tenemos que buscar listas negativas internacionales como la lista Clinton, que es la lista del OFAC, la lista de empresas sancionadas por producción de armas o destrucción masiva o del terrorismo en la Unión Europea o en Estados Unidos,
y verificar estas listas públicas, pero también tengo que buscar información de noticias negativas. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes vieron la noticia de los 18 gobernadores regionales, si no me equivoco, o 23, por ahí va el número, que estaban investigados por casos de corrupción y otros delitos? Gobernadores regionales de diferentes lugares, y cómo ellos se aprovechan de la falta de oportunidad o de los vacíos legales para ejercer sus cargos. ¿Será que esa información negativa tengo que incluirla en mis análisis? Informé a las personas que ejecutan las actividades para que lo puedan hacer. Tengo un procedimiento escrito para diferenciar entre una falsa noticia y una noticia formal. Por ejemplo, hay muchos blogs, hay muchos panfletos en provincias con páginas web que toman notas de las noticias del diario El Comercio, diario Gestión, y comienzan a establecer denuncias y demandas locales a pedido de intereses públicos. Mi proceso de diligencia sabe diferenciar esto. ¿Por qué? Porque en esta primera diligencia yo tengo que elaborar un perfil de riesgo, ¿ok? Una vez que tengo ese perfil de riesgo, así como la norma de SPLAF dice, aquellos que tengan un perfil de riesgo, por ejemplo, familiares de personas políticas, de personas expuestas públicas y funcionarios de gobierno, tendrá que hacerse una diligencia reforzada. Eso lo dice mi procedimiento SPLAF, pero mi procedimiento de debida diligencia de anticorrupción, antisoborno, ¿qué dice? Algo tiene que decir. Cuando ustedes delimitan ese quiebre de actividades, comienza la diligencia reforzada. ¿Qué es? Solicitar información adicional. ¿A quién? Al tercero. Porque preguntarle, por ejemplo, en el tiempo de Odebrecht, sabemos que la empresa Graña y Montero cambió de nombre, cambió de presidente, cambió de directores, pero las noticias siguen saliendo. Sus procesos de diligencia siguen pidiendo justificaciones a Graña y Montero por las noticias de hace 8 años. Definieron un umbral de tiempo de antigüedad para las noticias. ¿Será que esta empresa que ya pagó la multa en Estados Unidos, está pagando acá en el Perú, ya tiene que salir de mi diligencia reforzada o hasta cuándo la voy a seguir manteniendo? Tiene que estar documentado, porque se imaginan pedir información adicional cada vez que hay algo, repetidas veces, y son muchas empresas de Graña y Monteros. Es una estructura de razones jurídicas muy detallada. ¿Por qué? Porque con esas noticias, perdón, con esa información adicional, este modelo propuesto y los que ya ustedes conocen, tiene que tener investigaciones de antecedentes, es decir, tengo que buscar, ¿será que esta noticia realmente está en el Ministerio Público? ¿Está archivada? ¿Fue continuada? ¿Fue exonerado? Tengo que tener un límite de tiempo. Tengo que mirar que los familiares de esta empresa, de estos representantes, políticos o judiciales, fueron realmente investigados. ¿Por qué? Una vez que acabo con estas preguntas, actualizo mi perfil de riesgo por segunda vez. Pero aquí viene el complemento. Tengo que incluir la decisión de aprobar la relación comercial. Es decir, la persona encargada de este proceso tiene que incluir su recomendación de aprobar o no la relación comercial. Un detalle muy importante al momento de establecer un procedimiento de diligencia. No hagan ustedes esta aprobación, tienen que delegarlo a la autoridad competente en la contratación, porque luego que se autoriza, viene lo siguiente, la última parte, mitigar los riesgos. ¿Cómo los mitigo? Es decir, en este modelo, acepté a mi proveedor o cliente, sé que tiene, por ejemplo, mi proveedor tiene como otro cliente a Graña y Montero. ¿Será un riesgo para mí? Tal vez no. Pero tengo un cliente que tiene un banco en Panamá, donde alguna vez se me pide transferencia para allá, y ese cliente tiene como socio a un exgobernador, es el exgobernador de Ancash, mucha complejidad ahí. ¿Cómo hago el monitoreo de ese tercero? El modelo plantea esto, el que les traigo, monitorear y controlar los perfiles de riesgo. ¿Cómo se hace esto? Primero, protecciones contractuales. De ser posible,
un acuerdo escrito por parte del tercero para cumplir con las políticas y programas anticorrupción de la organización, con la nuestra. Una confirmación por escrito de que el tercero ha leído el código de conducta para proveedores, si es que lo tiene, o si no, el código de conducta normal, y acepta satisfacer. Esta parte es muy importante para el inicio, para un modelo de prevención. El proveedor tiene que tener, la cláusula contractual puede disponer de un derecho de auditar para poder acceder a los registros relevantes en caso suceda algo. Una cláusula que obligue a mantener libros y registros precisos y un sistema de control interno. Un derecho contractual de rescindir el contrato en caso de incumplimiento de leyes anticorrupción. Tener disposiciones que limiten la capacidad del tercero para actuar en nombre de la empresa. Es decir, está prohibido que tú hagas promesas en nombre mío ante cualquier entidad de gobierno. Y una obligación contractual por parte de ellos para informar sobre los servicios prestados. Es decir, rendición de cuentas de cuando ellos hacen un servicio para mí. Y el monitoreo. ¿Qué significa monitorear? Cada vez que voy a renovar un contrato o una vigencia de un nuevo servicio con el proveedor, tengo que nuevamente aplicarle debida diligencia, actualizar cómo está el comportamiento jurídico o reputacional de este tercero. Tengo que hacer búsquedas recurrentes en Internet y en bases de datos. Ustedes saben que existe un proceso que se llama Robotic Process Automation o RPAs. Hay muchas tecnologías para hacer esto de manera rápida, con bajo costo y evitando que las personas la pasen buscando en Google eternamente. Implementar capacitación, auditorías al tercero. Esto es clave en un modelo de debida diligencia. Capacitar a un tercero, proveedor, que es estratégico para ustedes. Intenten hacerlo. ¿Se imaginan las agencias aduaneras que hacen trámites con DICAPI, con DICAPI sobre todo, para mover y bajar la carga? Ahora que hay una crisis de contenedores a nivel mundial, ¿qué están haciendo ellos para atender a sus operaciones? ¿Lo están haciendo de manera honesta? ¿Saben ellos lo que pueden y no pueden hacer? Es importante monitorear con una capacitación adecuada. Revisar que el tercero preste siempre una certificación anual de cumplimiento. Es decir, a sus terceros estratégicos, tratar de promover una adecuación a su modelo de cumplimiento. Son propuestas de monitoreo, no en todos los casos son aplicables. Revisar periódicamente los pagos a los terceros, por ejemplo, por gastos adicionales, por alimentos, viajes, etc. Y seguimiento de estos gastos cuando sean inusual y excesivos. Estas son las recomendaciones, ¿sí? Como conclusión, entonces, la debida diligencia de terceros es un componente fundamental de cualquier programa anticorrupción. Llevar a cabo la debida diligencia con terceros requiere tiempo y energía, recursos. Implementar un proceso basado en riesgos con uso eficaz de recursos permite atender esa satisfacción, ¿sí? Es decir, no me enfoco en todos los terceros. Y finalmente cumplo con mi marco legal. Un factor clave de éxito es aplicar el juicio y la objetividad. No es lo mismo evaluar una donación de 10 máscaras o de 10 equipos médicos que evaluar la donación de una planta de oxígeno. Hay que establecer dónde puedo tener la mayor oportunidad de riesgo de soborno. Y finalmente, la implementación efectiva de este proceso tiene que también requerir medidas de apoyo clave a nivel operativo para asegurar que sea bien entendido y aplicado en todo. Es decir, involucrar a las personas que están del lado de estas operaciones. Compradores, vendedores, gerentes de compras, gerentes de ventas, gerente legal. Es muy importante tener su compromiso en este aspecto. El gerente legal finalmente es un socio interno para poder complementar el riesgo que una diligencia tiene. Hasta acá acabé de hablar del curso. Permítame solamente hablar que esta diplomatura tiene como intención empezar en diciembre y en esta diplomatura ustedes podrán entrar y profundizar un poco más cada uno de los modelos y los componentes de la ISO 37001, porque el objetivo es llevarlos por clases prácticas, con ejercicios, con modelos,
para que puedan ustedes tener un conocimiento más detallado. La duración de las horas son 120 horas y los contactos están acá para que puedan contactar a Gisela. Y esta es la estructura de la norma, cuya parte final va a tener un capítulo de formación de auditor interno bajo esta norma. Bueno, ahora sí dejo abierto el micrófono para algunas preguntas o consultas que tengan a bien Sí, hacerlas. correcto. Si quería agregar, profesor, la diplomatura, bueno, es como indica ahí, está iniciando el día 6 de diciembre, ya las inscripciones están abiertas. Ahorita estamos contando con un descuento especial por lanzamiento, ya que es el primer grupo que se va a dictar esta diplomatura en ISO 37001. Y bueno, están todos invitados, le vamos a hacer llegar a todos la información a su correo electrónico. Precisamente con esta diplomatura buscamos fortalecer las competencias, ¿no?, de los profesionales para que puedan aplicar el conocimiento relacionado al diseño, a la implementación y la auditoría de un sistema de gestión antisoborno en empresas públicas o privadas. Entonces, a todos les vamos a hacer llegar esta información. Y sí, efectivamente vamos a comenzar con alguna de las consultas que han hecho. Bueno, igual ahorita las personas que tienen por ahí alguna consulta pueden ir agregándolas para que podamos ir leyéndolas, ¿no? Aquí nos comenta Raquel, si socios comerciales es igual a socio de negocio, ¿no? Si existe alguna diferencia. Es la consulta que hace Raquel. Sí, voy a explicar un poco la diferencia. Un socio comercial puede ser un grupo, otra empresa para armar un consorcio, para postularse a una entidad ante una contratación pública abierta por el Estado, gobierno regional, gobierno local, para construir una carretera donde normalmente dos entidades de tipo de construcción se unen para satisfacer requerimientos y ganar una licitación. Es un socio comercial, ese aspecto porque es temporal. Otro tipo de socio comercial es aquel cliente tuyo, que es un intermediario, donde tú le vendes materia prima. Esa materia prima no sufre transformación, es decir, es la misma como calidad, como producto físico, y este tercero a su vez vende a otra entidad y este recién lo transforma. Bajo ese aspecto, el socio comercial tiene cierta responsabilidad contigo porque usó tu producto sin transformarlo. Ese es un socio comercial indirecto. Un socio comercial directo puede ser aquel donde, imagínense el caso de Cider Perú o de Aceros Arequipa, cuyo negocio depende literalmente de distribuidores. Ellos le venden el fierro de construcción, materiales de construcción, y ellos a su vez lo van distribuyendo. Igual pasa con cementos y así. Un socio negocio es aquel que se une contigo para abrir un nuevo negocio, un nuevo producto. Por ejemplo, se me ocurre el caso de una empresa del sector agrícola que se une con puede ser como Molitalia, y abren y se vuelven socios para formar una empresa nueva donde el producto agrícola es transformado por Molitalia o Alicor y de frente lleva la marca nueva. Ese socio negocio es perenne, va a existir siempre a tu lado, va a generar ingresos, va a generar ganancias para ti. Más o menos esa es la diferencia para mí de un socio comercial y un socio de negocio. Otro caso de socio de negocio sería una empresa que te compra a tu empresa una participación societaria de 15%, 20%, no ejerce ninguna función administrativa, pero inyectó capital al comprar el 15% de las acciones, figura en tu estructura societaria y se vuelve un socio tuyo. Tú sigues teniendo el control administrativo, pero existe una parte en la cual ya no es tuyo, es parte de este accionista. Esa es la respuesta que puedo darle a Raquel. Muchas gracias. Mariela nos consulta, en caso de una entidad que brinda un servicio público, ejemplo telefónica, ¿cuál es la finalidad de que dicha entidad realice debida diligencia de clientes cuando la ley establece que por tratarse de un servicio público no puede evitar la vinculación con estos? Te voy a responder, muchas gracias, Mariela, aplicando el sentido común. Imaginemos que esto pasó, voy a usar el caso de una empresa de Colombia
que se llamaba, que igual distribuía gas y tenía que hacerlo de manera obligatoria a todos los usuarios, eran tanto personas naturales como personas jurídicas, y el gobierno americano sancionó a esta entidad por no haber informado que dentro del grupo societario de una persona jurídica estaba el miembro de un cártel de drogas en Colombia. No informó, ojo, no es que detuvo el negocio, no es que cerró la operación. Los modelos de prevención tienen mecanismos para que tú informes con quiénes te relacionas. Voy a insistir con un concepto que siempre trato de hacer recordar a todos. No somos Ministerio Público. Para nosotros ponernos el sombrero de juez, no somos la policía que trabaja con la Fiscalía Anticorrupción para perseguir a las personas, sino tenemos que usar los mecanismos legales que tenemos para informar. Pero si no identifico a nadie, no puedo informar. Entonces, en el ejemplo que tú pones, se me ocurre, por ejemplo, ¿qué posibilidad hay que una persona natural genere algún riesgo para mí? Muy bajo. Entonces me voy a dedicar solamente a las personas jurídicas que abren nuevas líneas telefónicas. Y si lo puedo desarrollar un poco más, voy a abrir mi debida diligencia en Madre de Dios, donde la minería ilegal aumentó en estos últimos meses. Tengo un perfil de riesgos, pero algo tengo que hacer para poder decir que estoy haciendo lo necesario para prevenir que haya comisión de delito. Porque si no hago nada y solo me justifico con otro artículo de la ley, podría interpretarse de manera diferente. Ustedes saben, si es que hay muchos abogados, que cada abogado y cada escenario donde se comete un delito tiene algunas interpretaciones que pueden ser así interpretadas, pero cuando uno presenta un modelo documentado con base en riesgos, el abogado tendría que demostrar que mi modelo estuvo errado y yo sustentar que mi modelo fue el correcto. Entonces, normalmente los casos en el Perú, para ponerte este caso, no hay ninguna empresa sancionada por corrupción, ninguna, cero, pero sí existen muchas empresas investigadas por modelo de prevención del lavado de dinero, donde podrían buscar referencias para presentar cómo hacer esto ante sus gestores o alta dirección. Espero haber aclarado un poco la duda con este ejemplo. Sí que es solamente juicio y sentido común. Correcto. Bueno, no, Raquel, creo que va levantado la mano. Si es que puedes activar tu micrófono, Raquel, para que hagas tu consulta. Ok, muchas gracias a todos. Bueno, primero al profesor por darse este tiempo de poder explicarnos un poquito el tema de debida diligencia, ¿no? Y quería hacer algunas consultitas referente a lo que estaba mencionando hace un rato, ¿no? Acerca de la elaboración de los perfiles de riesgo. Dentro de la norma ISO 37001 siempre se enfoca, ¿no? A aquellos que son de riesgo mayores abajo, ¿no? Y hay muchos modelos de prevención del delito en los cuales indica que yo tengo que hacer debida diligencia en general, o sea, a todos, ¿no? Entonces, yendo por lo que es el cumplimiento de requisito legal, al yo hacer esta diferencia en mi, digamos, en el diseño de lo que yo estoy realizando, ¿entraría en algún incumplimiento de requisito legal? Solo por hacerlo, digamos, aquellos en el que yo he evaluado de riesgo medios y alto. Sí, no estarías incumpliendo si es que tu modelo, primero, el modelo de evaluación de riesgos de la entidad donde tú estás aplicando la diligencia, ya documentó y evidenció que la oportunidad de existir, y aquí viene el concepto bien técnico y específico, que ocurran esquemas de soborno, porque nosotros somos facilitadores de esquemas de soborno. Teóricamente, las personas que trabajamos en una entidad generamos oportunidades, se llaman esquemas de soborno. Si tú has identificado en qué procesos
hay mayor oportunidad de esquemas de soborno y eso genera un mapa de calor donde tú colocas que este grupo, tú vas a tratar los riesgos legalmente, cualquier investigador, sea local en Perú o extranjero, tiene que entender tu modelo de gestión de riesgos de negocio y luego va a decir, ok, se entiende entonces que la debida diligencia partió sobre esa premisa. Pero, ¿qué haces con los de riesgo medio y bajo? O con los de bajo. ¿Nunca los monitoreas? No del todo. La norma dice monitorearlos o evaluarlos. La ley dice que hay que supervisarlos y monitorearlos. Tú puedes establecer una frecuencia, por ejemplo, de cada 2 años, evaluar a los terceros que son de riesgo bajo y cada año a los de medio. Pero tienes que establecer un perfil, en base al perfil, perdón, tu mecanismo de monitoreo y de planes de acción, pero no podrías dejar a todos, a un grupo, sin hacer nada. Eso sí sería algo observable, pero tienes que escribir cuál es la frecuencia con la cual vas a tratar ese riesgo. Entonces, cuando uno establece un modelo de gestión de riesgos, todas las teorías dicen siempre enfócate en los de riesgo alto, porque el tratamiento de riesgo alto es mitigar, eliminar o controlar. Los de riesgo medio es aceptable, pero ¿aceptable hasta qué punto? ¿Aceptable y ojos cerrados no haces nada? ¿O aceptas y lo monitoreas cada 2 años? Pero tú has dicho algo cierto, Raquel, no puedes dejar de hacerlo, pero sí tienes que escribir algo más adecuado a tus recursos. Por ejemplo, ¿cuántas personas se van a encargar de todo esto? ¿Tienes presupuesto para hacer todo esto? Toda esa suma de variables deberían determinar tu modelo. Por eso es que recomiendo siempre no copien y peguen modelos de otras empresas porque suele no funcionar, porque no todas las empresas hacen con los mismos recursos ni de personas ni de tecnología. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora la última pregunta es, por ejemplo, para poder realizar la evaluación, ¿no? Y establecer este perfil de riesgo, requiero de información que muchas veces, ¿no? Los terceros, bueno, quizás los proveedores de alguna forma sí te lo facilitan, ¿no? Pero cuando son clientes, es un poco complicado que te puedan facilitar la información tan fácil, ¿no? Y es complicado poder terminar de realizar la evaluación referente, ¿no? A lo que son los accionistas, a lo que es sus principales clientes y toda esta información detallada, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si no tengo cómo evaluar esta parte, ¿no? Y mi debida diligencia de alguna forma es incompleta, ¿no? Igual yo podría seguir el proceso, tendría que colocar algo dentro de de las cláusulas que yo haya establecido ahí. Y dos, referente a las noticias, a la búsqueda de noticias, ¿no? Si bien es cierto, hay temas que salen, ¿no? Que hay noticias referente a los casos, pero muchas veces las denuncias no terminan en sentencias. Entonces, por ejemplo, esto para la persona que hace este análisis debería ser tomado en cuenta. Voy a tratar de ser bastante objetivo con la respuesta. Cuando tú buscas la información y en ambientes públicos, por ejemplo en la SUNAT, tú tienes los datos de quién es el gerente general o el representante. ¿Están desactualizados? Posiblemente sí estén desactualizados. Cuando tú buscas datos en registros públicos, puede costar cierto dinero acceder. Cuando tú buscas en Google por los nombres de la empresa, por los nombres de la entidad, y usas palabras claves, por ejemplo, soborno, corrupción, lavado de dinero, maltrato infantil, maltrato familiar, y descartas enlaces, tú tienes un modelo de
de información oficial con fuentes públicas tipo SUNAT y tienes un modelo de información informal porque buscas en Google. Si ninguna de esas dos fuentes te arrojan información negativa o algo válido, tú tendrías que pensar, ¿hace necesario pedirle al cliente mayor información si no encontraste nada? ¿Con qué justificación le pedirías algo más de lo que el área comercial ya le pidió? Y aquí es importante que todos los que están escuchando sepan. Si ustedes no tienen como socios estratégicos de este modelo al área comercial o al área de compras, diciéndoles toda la información del perfil que ellos ya colectan, que lo tienen que pasar, su modelo de prevención no va a funcionar. Porque para mí es imposible pensar, aunque no es difícil de que exista, ¿sí?, áreas comerciales que no piden ni siquiera más que el DNI, pero el DNI ya es información válida. Pueden buscar en RENIEC, no piden más que el RUC, no saben quién es el gerente general, y pasa eso. Entonces, establezcan su modelo con esa información, dejen que suceda algún indicio grave, preséntenlo al gerente general y verán cómo el modelo, en su segunda versión, cambia. Porque quien va a ir a la cárcel en el Perú, porque su modelo no funciona, no son ustedes, es el dueño de la compañía. Y si por lo menos ustedes llegan a presentar un indicio de que su modelo, en ciertos aspectos, previene que él vaya a la cárcel bajo ciertos aspectos, estarían ganando un paso que yo llamo, es la gestión del riesgo, de gano dinero con fallas en la prevención o dejo de ganar dinero, pero me aseguro de que mi empresa continúe en el tiempo. Y no se desvivan buscando ese equilibrio, sino esperen estratégicamente cómo ganar confianza con el dueño de la compañía o el gerente general de la compañía o con el presidente de la compañía. Pero es de paciencia y de mucho criterio. Es bueno que se asesoren con especialistas para que esa pregunta que tú hiciste, Raquel, ¿acepto o no acepto si tienen noticias? Te doy un ejemplo. En mi caso, las noticias de sanciones de solo una ocurrencia de más de 5 años de antigüedad, no hacemos caso. Porque es una noticia de 5 años, no hay Ministerio Público, no hay investigación, lo descartamos, pero está documentado, está aprobado por el gerente general de la compañía, que así es, y cuando ocurre, se documenta y se archiva. El modelo no tiene que ser hecho por ustedes solamente, tiene que escalar a mucho nivel para que pueda ser evaluado, ¿sí? Hasta ahí te respondo un poco con la duda para aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias, profesor Arturo, por esta charla que realmente nos ha ayudado a poder absolver varias consultas. Uy, aquí nos están haciendo otra consultita. A ver si con esto ya culminamos. ¿Qué mecanismo de control se puede aplicar al interior de una empresa en la que la alta gerencia está coludida con los altos funcionarios de la misma para beneficiarse? Asimismo, consta de la rentabilidad de la empresa. Si esa empresa no tiene un canal de denuncia, es un poco difícil, ¿no? Porque un canal de denuncia, que es un elemento clave de un sistema, sin ser un sistema de gestión antisoborno, hace que haya esto. Si es que ocurre este escenario, siempre existe una entidad regulatoria de la entidad. Siempre existe una persona que podría uno acudir de manera anónima, pero en estos casos lo recomendable es documentar todo lo ocurrido, documentar todo lo que se hizo para evitar que esas transacciones asociadas a ese beneficio, las personas involucradas no tengan culpa, porque la responsabilidad administrativa tiene dos aspectos. Primero, a la empresa con su patrimonio, con sus activos fijos, y luego a las personas naturales hay algunas sanciones patrimoniales a sus propios bienes. Entonces, en ese sentido, si haces todo el esfuerzo necesario para informar a todas las instancias, lo dejas documentado, asegurarse de que todo esto esté
debidamente transparentado y tomar la decisión más criteriosa y más juiciosa, ¿no? No es fácil si no hay canal de denuncia, si no hay línea ética, si no hay instancia superior. Y lo último que queda es, no sé, siguiendo la ley, denunciar ante la SMB para que investigue, que es el ambiente regulatorio de la ley 3424. Difícil el caso, pero bueno, eso respondo. Muchas gracias, profesor Arturo, por el tiempo que nos ha brindado para poder dar este masterclass, por su conocimiento. Bueno, indicarles de que el profesor también va a ser docente de la diplomatura que vamos a tener ahora, que vamos a iniciar el 6 de diciembre. Y les agradecemos a todos ustedes también, a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su participación. Como les comenté, les vamos a hacer llegar a todos la información, también la grabación de este masterclass, y para que puedan, bueno, poder revisarlo nuevamente, ¿no? No sé si quiere agregar algo, profesor, ya para poder culminar con la charla. No, de mi parte, agradecer a todos por el tiempo, por escuchar este tema muy amplio, y así es que los esperamos. Anímense por esta diplomatura que promete va a estar bastante provechosa para reforzar sus conocimientos. Gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego.